Buenos días, hoy voy a presentar lo que es, el tejido, pero profe, si es que me acepta, por favor, mostrar el tejido en clases me servirá mucho porque yo no traje el tejido a mi casa, que lo dejé en mi locker. Así que por favor, si es que me puede aceptar, muchas gracias. Bueno, ¿a qué me sirvió el tejido a mí? El tejido a mí me sirvió principalmente a la paciencia o a lo que es la concentración, ya que cuando estaba haciendo yo el tejido, al empezar, no soportaba, o sea, al tejer y se me zafaban los dos y luego se me arruinaba. No podía, no podía concentrarme así y me estresaba full. Pero luego descubrí cómo, o sea, hacerle cómo hacerle bien y que no se me escape. Y eso es una de las maneras que me ayudó a que me ayude a la concentración y a la paciencia. Eso, a ver. El primer color representa los elementos de un guión teatral. ¿Y qué son? Bueno, son los componentes básicos que forman la estructura y, la, y el contenido de una obra de teatro. La estructura son los actores, las escenas, el diálogo el diálogo y acción, el desarrollo, etcétera. Bueno, eso serían las estructuras. La característica, bueno, yo he puesto que la característica es interactividad o, creo que era oralidad, visualidad, inmediatez, economía narrativa, enfoque de la narración, enfoque de la acción y el conflicto. Eso, y un ejemplo de los elementos del guión teatral sería básicamente yo puse El burlador de Sevilla. Es un libro muy interesante. De ahí el siguiente color que representa es la formación de palabras, derivación y composición. Bueno, ¿qué son? Son dos procesos importantes en la creación de nuevas palabras en el idioma que van evolucionando los significados. Eso es el que es. Y la estructura, la estructura puede variar según el idioma, como la derivación, composición. En la derivación, son los prefijos y sufijos. Bueno, la estructura de la derivación básicamente son los prefijos y sufijos. Y el de la composición, bueno, son las composiciones son las composiciones por yuxtapuestas y por unión. Ya. Las características: productividad, flexibilidad, transportación, la semántica, si no estoy mal, y etcétera. Y bueno, la variación y enriquecimiento léxico. Y un ejemplo, de la derivación: saca corchos, que es igual a sacacorchos. Por ejemplo, auto, móvil, automóvil. Y composición: agrio, dulce, agridulce, así, ¿cacha? Y sí. De ahí, el siguiente color que representa son el uso de la C y la doble C. Bueno, ¿qué es? Son abreviaturas que se usan para indicar objetos o acciones. La estructura de la C son todos los diminutivos, por ejemplo, concito, o esito, o isito, o acción. Por ejemplo, como la acción así. Y el de la doble C son aquellas que finalizan con un sufijo ción. Por ejemplo, acción y así. Características. Bueno, básicamente todo lo que es la estructura son las características. Por ejemplo, lo que termina en acción, ción y así, etc.
Y un ejemplo de la C es como por ejemplo decir despacito, canción, así, etcétera. Y por ejemplo con la doble C es por ejemplo acción, calefacción y así, etcétera. Bien. Y el último color que representa, el último color representa el texto argumentativo con evidencia empírica. Bueno, ¿qué es? Es aquel que representa un argumento respaldado por pruebas concretas, como por ejemplo decir, explicando algo y tú tienes que demostrar que eso es verdad, así. La estructura es la introducción, desarrollo, concretar argumento y, y conclusión. Y las características es una argumentación sólida, uso de evidencia empírica y creo que era rigor académico, objetividad y etcétera. Eso. Y un ejemplo sería como un termómetro. Un termómetro, porque no mostrará una temperatura diferente cuando observa a otra persona y así. Y eso sería la presentación. Ay, eso. Esa sería la presentación de, bueno, la lana y eso. Muchas gracias.